Vamos a meternos de lleno en uno de los cambios más importantes de la historia humana, la Revolución Neolítica, el momento en que dejamos de ser cazadores y recolectores para convertirnos en agricultores. Y es que la pregunta es para pararse a pensar, ¿no? Cómo un gesto que hoy nos parece tan simple, como plantar una semilla, pudo transformar radicalmente nuestra forma de vivir, de pensar y de organizarnos como especie. Bueno, pues para entenderlo tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, justo al momento en que saltó esa chispa que lo cambió todo. A ver, el contraste es que es increíble. Por un lado, la vida de antes, la vida nómada. Seguías a los animales, recogías lo que la naturaleza te daba, siempre en movimiento. Y de repente, con la agricultura, todo se detiene. Se empieza a cultivar a propósito, a criar animales en un sitio fijo. Fue un giro de 180 grados, vamos. Y a todo este periodo lo llamamos el Neolítico, o la Nueva Edad de Piedra. Pero ojo, el nombre no viene solo porque pulieran mejor las piedras. Lo realmente importante, la clave de todo, es que se empezó a producir comida de forma intencionada. Fue el pistoletazo de salida para una era completamente nueva. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se les ocurrió? Porque esto no pasó de un día para otro, ni mucho menos. Fue un proceso, digamos, en 3 pasos clave. Primero, la pura observación. Ver que donde caía una semilla, pues crecía una planta. Luego el segundo paso, la selección. Empezaron a fijarse y a guardar las semillas de las plantas más grandes, las más fuertes. Y finalmente el tercer paso, el cultivo, plantar esas semillas elegidas a propósito. O sea, pasaron de la casualidad al control total. Y claro, este cambio tan grande en cómo se conseguía la comida lo transformó absolutamente todo, dando paso a un mundo que no tenía nada que ver con el anterior. El cambio más bestia de todos fue sin duda que la gente dejó de moverse. Se volvieron sedentarios. ¿Por qué? Pues porque tenían que quedarse a cuidar sus cultivos. Y con este nuevo estilo de vida que aparece, pues los primeros hogares fijos, las primeras aldeas. Claro, esta nueva vida necesitaba herramientas nuevas, ¿no? Y aquí es donde vemos un salto tecnológico. Aparecen cosas como el hacha de piedra pulida, perfecta para despejar el terreno, la hoz para segar el grano mucho más rápido, o el mortero para moler ese grano. Y no nos olvidemos de la cerámica, un inventazo. Por fin tenían algo para guardar la comida y el agua a salvo de bichos y de la humedad. Pero ojo que la revolución no fue solo cosa de plantas. Al mismo tiempo, se empezó a domesticar animales como las cabras y las ovejas. Y esto era una maravilla porque garantizaba tener carne, leche y lana de forma estable, sin tener que jugársela cada día saliendo a cazar. A ver, pensemos. Con comida más o menos asegurada y un sitio fijo donde vivir, la vida en comunidad se hizo mucho más intensa. Vamos a ver cómo la sociedad empezó a complicarse a partir de aquí. Y aquí está la clave de todo. El concepto que lo cambia todo. El excedente. Fijaos en el gráfico. Por primerísima vez en la historia, se podía producir más comida de la que se necesitaba para sobrevivir al día. Esa pequeña diferencia, esa barrita de comida producida que supera a la necesaria, es la que va a provocar un efecto dominó increíble. Porque claro, si tienes comida de sobra guardada, ¿cuál es la consecuencia directa? Pues que ya no hace falta que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se dedique a trabajar la tierra. Y esto dio paso a la especialización, a los oficios. Por primera vez aparecen los alfareros, los tejedores, los que fabrican herramientas, los constructores. Cada persona se podía centrar en una cosa y hacerse experto en ella. La sociedad de repente se hizo mucho más diversa y a la vez más dependiente entre sí. Pero claro, la acumulación de tierras y de comida trajo algo nuevo que no existía antes, la jerarquía social. La sociedad empezó a organizarse en diferentes niveles. Algunas familias, las que controlaban más recursos, pues tenían más poder y más influencia que otras. Aquí es donde nace la idea de propiedad privada y con ella las primeras desigualdades. Y el impacto de esta revolución no se quedó en un solo sitio, fue algo global. Vamos a ver cuál fue su legado y cómo se fue extendiendo por todo el planeta. Es que esto es muy interesante. La agricultura no se inventó en un solo lugar. Surgió de forma independiente en distintas partes del mundo. Empezó hace unos 10.000 años en el creciente fértil en Oriente Medio, sí, pero es que casi al mismo tiempo se estaba domesticando el arroz en Asia y un poco más tarde el maíz en América. Era como si el planeta entero estuviera cambiando a la vez. Pero a ver, ¿fue todo bueno para la salud? Pues la verdad es que tuvo sus luces y sus sombras. Por un lado, la comida era mucho más segura, lo que permitió que la población creciera muchísimo. Pero por otro lado, la dieta era menos variada, y el vivir tan cerca de los animales trajo nuevas enfermedades. Y un dato curioso, el aumento del consumo de cereales provocó las primeras caries de la historia.
El impacto en la población fue sencillamente brutal. Mirad este número, más de 8.000 millones. La población mundial que tenemos hoy sería impensable, totalmente imposible, sin la capacidad de producir comida a gran escala. Un sistema que tiene su origen justo aquí, en la revolución neolítica. El legado que nos dejó esta época es que es nuestro mundo actual. Las ciudades, la idea de propiedad, los trabajos especializados, los gobiernos, las leyes y, por supuesto, todo nuestro sistema alimentario. Las raíces de casi todo lo que nos rodea están en este cambio tan radical. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta final. ¿Seríamos lo que somos hoy sin aquella primera cosecha? Es una pregunta que nos recuerda que los cimientos de nuestro mundo moderno se pusieron hace miles de años, con algo que parece tan simple pero que fue tan poderoso como una semilla.